Saludos, estimados estudiantes, bienvenidos a esta nueva clase de física. El día de hoy continuaremos con los ejercicios relacionados a vectores cartesianos. En esta ocasión me piden representar los siguientes vectores. Tomar en cuenta que la clase pasada nosotros analizamos vectores que partían desde el origen. En esta ocasión no parten desde el origen. El origen de los vectores tienen una coordenada. En este caso el vector A parte desde el punto 1,1, 1 en X, 1 en Y llega hasta el punto 3,4. 3 en X, 3 en Y. Por ejemplo, el vector B parte desde el punto menos 2,1, menos 2 en X, 1 en Y llega hasta el punto menos 5,3. El vector C sí parte del origen y llega hasta el punto menos 4,0. El vector D parte desde el punto menos 5,-1 y llega hasta el punto menos 2,-3. El vector E parte desde el punto o el origen del vector E es el punto 2,-1. Dicho eso, nosotros vamos a representar los siguientes vectores. Tomar en cuenta que no podemos decir, o el error más común es directamente decir que el vector A tiene coordenadas 3,4. Nosotros queremos calcular o saber las coordenadas del vector A, el vector B, el vector C, el vector D y el vector E. Pero nosotros no podemos decir o guiarnos únicamente con el punto en donde finaliza ese vector. Nosotros no podemos decir que directamente las coordenadas del vector A va a ser 3,4 porque esa es la coordenada donde finaliza. Eso es básicamente un error común. Nosotros únicamente podemos decir que las coordenadas son directamente o es directamente el punto hasta donde llega cuando el vector parte del origen. En este caso tenemos ejemplos de vectores que no parten desde el origen. ¿Qué se haría en este caso? Lo siguiente. Para determinar las coordenadas de un vector que no parte del origen, es importante considerar el recorrido en X e Y desde el origen del vector. ¿A qué nos referimos con eso? Por ejemplo, ¿cuál es el origen del vector A? Este punto que tenemos aquí, el punto 1,1. ¿Y en dónde finaliza el vector A? Acá, en el punto 3,4. ¿Qué recorrido tiene el vector A en X? Tiene 1, 2. O lo que es lo mismo, es decir, 3, que es la coordenada final en X, menos 1, que viene siendo 2. Entonces, si nosotros verificamos esta longitud que hay aquí, que viene siendo la coordenada del vector A en el eje de las X, tendríamos 3 menos 1 nos da 2. En este caso, 2 es la coordenada del vector A en X. Y para el vector A en el eje de las Y, parte desde 1 en Y hasta 4. Entonces decimos punto final, que es 4, menos punto inicial, que es 1. 4 menos 1 es 3. Es por eso que el vector A va a tener coordenadas 2 en X, 3 en Y. Vamos con el siguiente vector, el vector B. En el eje de las X, el vector B parte desde este punto, desplazándose hacia la izquierda, menos 1, menos 2 y menos 3. O lo que es lo mismo, decir menos 5, menos 2. En este caso, menos 5 menos menos 2. Porque es una coordenada negativa. Entonces, menos 5 menos menos 2 nos da como resultado menos 3. Tomar en cuenta que es lo mismo decir de manera analítica que el vector está hacia la izquierda en el eje de las X, entonces da menos 3 pasos hacia la izquierda, menos 1, menos 2 y menos 3. Menos 3 es la coordenada del vector B en X. Y luego da 2 pasos hacia arriba en el eje de las Y. Entonces tendría 3 menos 1. ¿Por qué 3 menos 1? Llega hasta 3 y comienza en 1. Tomando solamente como referencia el eje de las Y. En este caso 3 menos 1 es 2 y estas serían las coordenadas o las componentes del vector B, menos 3,2. El vector C tiene coordenadas menos 4,0 porque parte desde el origen. ¿Por qué parte desde el origen? Únicamente por eso. Directamente tomamos en cuenta solamente las coordenadas del punto de llegada o el punto donde finaliza el vector. El vector D parte desde este punto y se dirige en este caso en el eje de las X, se está dirigiendo hacia la derecha. ¿Cuántos espacios? 1, 2, 3. O lo que es lo mismo, decir posición final en X, que es menos 2, menos posición inicial en X, que es menos 5. Menos 2 menos menos 5 nos da como resultado 3.
En este caso, tomar en cuenta que se respeta la ley de los signos. Menos por menos nos da más y menos 2 más 5 es 3. Entonces, para el eje de la Y o la coordenada en Y se desplaza 1, 2 hacia abajo, entonces sería coordenada negativa, menos 2 hacia abajo. O lo que es lo mismo, es decir, menos 3 menos 1, que viene siendo menos por menos nos da más, menos 3 más 1, menos 2. Y entonces las coordenadas del vector D sería 3, menos 2. Para finalizar, las coordenadas del vector E. En el eje de las X parte desde el punto 2 y finaliza en el punto 1 para el vector E. Entonces 1 menos 2 nos da menos 1. Esa es la coordenada en el eje de las X. Para el eje de las Y o el eje de las Y está desplazándose hacia abajo y hacia abajo es componente negativo. Menos 1, menos 2 y menos 3. Que viene siendo lo mismo que decir menos 4 menos menos 1 nos da menos 3. Y de esa manera nosotros hemos visto cómo representar los vectores que no parten directamente desde el origen, únicamente con los espacios que recorren estos vectores en el espacio. En este caso, nos guiamos directamente con los puntos. Punto final menos punto inicial. Es por eso que nosotros restamos. Y esa sería la coordenada del vector E.